Sí, hermano. Le doy el pase. Ahora Sí, comenzamos. ¿ustedes me comparten la pantalla? Hermano Víctor, si pone como coanfitriona al hermano Claudio, por favor, para que comparta la pantalla. Sí, él ya puede, me dice acá mi hijo que él puede ya compartir la pantalla sin problema. Sí, ok. Bien, ahí sí se puede apreciar bien, ¿no? Bien, buenos días, hermanos. Buenos días a todos, hermanos. ¿Cómo están? Buenos días, bien, gracias a Dios. Espero que estén todos bien y les doy la bienvenida a esta clase de escuela dominical a todos los hermanos que se están conectando y se van a conectar en el transcurso de esta clase. Vamos a continuar en el día de hoy estudiando la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. La semana pasada estuvimos viendo la primera epístola, ¿ya? Bueno, una epístola es simplemente una carta, ¿no? Y vimos la semana pasada el contexto histórico un poco de cómo se inició esta iglesia en esta localidad de Tesalónica. Esto ocurrió en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, acompañado de Timoteo y de Silas, llamado también Silvano. Y esto lo encontramos en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Ahí está la historia de cómo comenzó esta iglesia, cómo Pablo llega a esta región, ¿ya? Esta localidad, esta ciudad de Tesalónica estaba localizada en la región de Macedonia, donde Dios llamó a Pablo para ir a predicar el evangelio. Y aquí ya estamos dentro del continente europeo, así que este fue el comienzo de la propagación del evangelio en dicho continente. Bueno, Pablo llega a esta ciudad y ahí hay varias personas que se convierten, ¿ya? Aquí dice, ¿no es cierto?, en la introducción acá, bueno, dice que el autor es el apóstol Pablo, así lo declara en la presentación de esta carta en el primer versículo. Fue escrita a la iglesia de Tesalónica, fundada durante el segundo viaje misionero del apóstol. Eso sale relatado en Hechos capítulo 17. Y estaba compuesta por creyentes judíos y gentiles. Bueno, aquí se mencionan algunos de los creyentes de esta iglesia, como Jasón, Gallo, Aristarco y Segundo. Esta segunda carta fue escrita más o menos al final del año 51, tal vez a principios del año 52 después de Cristo, desde Corinto, ¿ya? Tal vez unos pocos meses de diferencia con la primera carta, ¿ya? O tal vez algunas semanas de diferencia hubo entre la primera carta y la segunda carta a los tesalonicenses. Bueno, Pablo encontró gran oposición en esta ciudad, ¿ya? Había judíos inconversos que no creyeron al mensaje del evangelio predicado por el apóstol y ahí encontró gran oposición. Ahí en Hechos capítulo 7 uno puede ver, ¿no es cierto?, el relato de que los judíos que se oponían al mensaje del evangelio, a la predicación del apóstol, dice que juntaron una turba de personas, ¿no es cierto?, y arremetieron contra el equipo misionero. Aparentemente el equipo misionero se alojaba en la casa de Jasón, que es mencionado en Hechos capítulo 17, versículo 5, y no encontrando al apóstol en dicho lugar, bueno, parece que los hermanos o un grupo de hermanos había resguardado al apóstol y al equipo misionero en otro lugar,
y dice que de noche le sacaron de la ciudad de Tesalónica y lo llevaron o lo guiaron hasta otra ciudad un poco más al sur, la ciudad de Berea, donde el apóstol siguió predicando el evangelio. Bueno, y así el apóstol después se fue trasladando un poco más al sur hasta que llega a Atenas y al lado de Atenas se encontraba Corinto. Y aquí estamos en Corinto, más o menos localizado en lo que es Grecia en el día de hoy. Desde allí se piensa que el apóstol escribió estas dos cartas a la iglesia de Tesalónica. Siempre estuvo preocupado por los creyentes, los nuevos convertidos de esa ciudad, ya porque sabía que estaban sufriendo gran persecución. Esa es una de las características, ¿no es cierto?, que tuvieron estos nuevos creyentes ya en aquella época. Bueno, ¿cuál es el contexto de la epístola? Bueno, ahí lo acababa de relatar. ¿Y qué temas trata la epístola? Bueno, Pablo dice que escribió esta carta para hablar de tres asuntos principales, ¿ya? En primer lugar, dar consuelo e incentivo a los creyentes perseguidos, ¿ya? Así como el apóstol encontró gran oposición y mucha persecución cuando estuvo predicando el evangelio en esta ciudad, ya los nuevos creyentes también, ya siempre estuvieron bajo gran persecución. En segundo lugar, el apóstol también les escribe esta carta para corregir a los creyentes falsamente enseñados con respecto a la segunda venida de Cristo. Había una gran confusión doctrinal con respecto a este evento, ¿ya? El apóstol en la primera carta trata un poco el tema de la segunda venida de Cristo, trata el tema del arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Recuerden que el apóstol cuando escribe esta carta, bueno, él fue informado por Timoteo, quien había enviado un tiempo antes para saber y tener noticias de cómo estaba la fe de estos hermanos. Y el apóstol declara por ahí que no le había sido posible ir personalmente a visitar a estos hermanos. Satanás se lo había impedido y por esa razón el apóstol termina enviando a Timoteo para poder que trajera un informe y tener un poco de conocimiento y noticias acerca de cómo estaba la fe de los hermanos en Tesalónica. Y Timoteo seguramente ahí le informó al apóstol algunas de las confusiones, ¿no es cierto?, que estaban atravesando estos creyentes por falsa enseñanza y doctrina que estaba circulando dentro de la congregación. Bueno, probablemente la persona que envía o el mensajero encargado de ir a entregar la primera carta llegó con un nuevo informe de esta iglesia donde había falsa enseñanza que estaba circulando con respecto a la segunda venida de Cristo. Es por eso que el apóstol también trata en esta epístola con respecto a ese tema, para aclarar, ¿no es cierto?, dudas con respecto a eso. Bueno, en tercer lugar, el apóstol también escribe esta carta para confrontar a los creyentes desobedientes e indisciplinados. Había un grupo de creyentes, dice la Escritura, que no querían trabajar porque ellos pensaban que la venida de Cristo ya estaba tan cerca que pensaban tal vez que era innecesario ya seguir trabajando y estaban viviendo una vida como ociosos. Y ahí el apóstol también aprovecha esta carta para confrontar a estos creyentes que estaban viviendo de una manera no bíblica, ¿ya? Y llevando una vida más bien indisciplinada. Bueno, vamos a recorrer, si ustedes toman su Biblia, hermanos, y
Vamos a ir leyendo algunos pasajes de esta carta. En primer lugar, tenemos en el capítulo 1, del versículo 1 al 4, el saludo del apóstol y también expresiones de acciones de gracia que tuvo el apóstol con respecto a los hermanos de esta iglesia. ¿Ya? En el versículo 1, ahí Pablo se presenta junto a Silvano, ya conocido también como Silas, y a Timoteo, quienes le acompañaban en su viaje misionero. Desde Corinto, ya recuerden que Pablo estaba en ese momento ubicado o establecido en la ciudad de Corinto, donde estaba predicando el evangelio. Dice el versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo incluye a sus compañeros de la misión, Silvano y Timoteo, en el saludo a los hermanos en Tesalónica. Bueno, dice el versículo 4, el versículo 3, expresa palabras de agradecimiento también a Dios por la fe de los hermanos. Dice aquí, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por vuestra fe, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Los hermanos estaban atravesando una férrea persecución ya por parte de los judíos inconversos. Y esa misma persecución también la había sufrido el apóstol y su equipo misionero, por lo cual ellos tuvieron que dejar esta ciudad porque su vida corría peligro y así se fueron, ¿no es cierto?, transportando. Bueno, y eso también Dios usó esa circunstancia para que el evangelio se siguiera propagando en otras ciudades. Y el apóstol aquí expresa palabras de profundo agradecimiento a Dios, ya, por estos hermanos, porque la fe de ellos, a pesar de la persecución, se mantenía firme y el evangelio seguía creciendo. Dice que la fe seguía creciendo en los hermanos. En segundo lugar, esta carta trata doctrina con respecto a la segunda venida de Cristo. En el versículo 5 del capítulo 1 al versículo 12 del capítulo 2, trata entonces esta doctrina de la segunda venida, debido a que había confusión en los hermanos con respecto a este evento. Bueno, aquí Pablo trata, ¿no es cierto?, en primer lugar, consecuencias de la venida de Cristo. ¿Ya? Van a haber algunas consecuencias con respecto a la segunda venida de Cristo. ¿Ya? En primer lugar, consecuencia para los justos. Dice que van a ser tenidos por dignos. Dice el versículo 8, el versículo 11 del capítulo 1, ahí pueden leer conmigo que dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Bueno, la segunda venida de Cristo con respecto a los justos, dice que estos van a ser tenidos por dignos, ¿ya? Por dignos de la gracia de Dios. Debido a la gran persecución, ¿ya?, que estos cristianos estaban viviendo, ¿no es cierto? Ellos iban a ser dignos de entrar en el reino de Dios. Iban a ser dignos de ser recompensados por Dios.
¿ya? No así los injustos, ¿ya? En el punto 2 dice que también van a haber consecuencias para los injustos. Eso va a implicar la segunda venida de Cristo. En el versículo 6 al 9 del capítulo 1 dice lo siguiente: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bueno, aquí la Biblia declara, ¿ya? Y el apóstol declara, ¿ya? Que la segunda venida de Cristo va a tener consecuencias terribles para los injustos, para las personas. Aquí los injustos se refiere a las personas que se oponen al evangelio de Cristo, las personas que no obedecieron, ¿ya? No dice los que no obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 8. En el día de hoy hay la gran mayoría de las personas, ¿no es cierto? La gran mayoría de las personas son indiferentes a la predicación del evangelio. Eso lo podemos palpar cuando nosotros les hablamos y tratamos de hablarle del evangelio de Cristo a los inconversos, ¿ya? Dice que ellos sufrirán pena de eterna perdición, ¿ya? Y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso va a ser así. Y con respecto a las personas también que se oponen al evangelio de Cristo. En el día de hoy, también en algunos lugares del mundo, sigue existiendo una férrea persecución contra los misioneros, pastores, ¿no es cierto?, que están predicando el evangelio. Bueno, después en el punto B, habla acerca de cuáles son las señales de la venida o de la segunda venida de Jesucristo, ¿ya? Aquí el apóstol Pablo aclara algunos temas con respecto a la venida de Cristo, la segunda venida, ya que existía confusión, ¿ya? En los hermanos. A ver, aquí si leemos el versículo 1 del capítulo 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. Aparentemente estaban circulando alguna carta falsa, ¿no es cierto?, que pensaban que una carta que era atribuida al apóstol Pablo, que tal vez circulaba por la iglesia, con falsas enseñanzas con respecto a la segunda venida, y de que ésta ya estaba tan cerca. Incluso había confusión, también habían hermanos que pensaban que debido a la gran oposición o gran persecución que estaban sufriendo, pensaban que ya estaban viviendo el tiempo de la tribulación, ¿ya? Entonces, por eso el apóstol se ve la necesidad de poder enseñar nuevamente o aclarar todas estas doctrinas. Bueno, en primer lugar, les aclara que tienen que ocurrir algunos acontecimientos antes de la segunda venida de Cristo, ¿ya? En primer lugar, ya va a existir una apostasía. El versículo 1 al 3 del capítulo 2 habla de esto. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, el versículo 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ya? En primer lugar, una de las señales, ¿ya?, que la iglesia debe tener en cuenta es que va a venir un periodo de apostasía, un tiempo donde ya va a haber una negación total de la fe. Bueno, nosotros estamos viviendo hoy en día un poco de eso, ¿ya? Vemos que las corrientes, las nuevas corrientes que se van levantando en este último tiempo, ya van en contra total de la palabra de Dios, van en contra de la fe, y ya se puede percibir un poco de eso, ¿no? De esta apostasía. Ya cada vez la gente tiene menos fe en Dios, la gente, muchos abandonan la fe en Dios, ya no creen en Dios, y así lo manifiestan estas nuevas corrientes que están ocurriendo en el día de hoy en el mundo, en todo el mundo. En segundo lugar, se tiene que manifestar el hombre de pecado. Aquí el libro de esta segunda carta de Tesalonicenses se refiere al hombre de pecado, conocido como el anticristo, que es mencionado, ¿no es cierto?, por el apóstol Juan. ¿Ya? En los versículos 3 y 5 dice lo siguiente en el capítulo 2. ¿Ya? Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, por tanto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces aquí el apóstol trata esta doctrina acerca de este personaje que antes de la venida de Cristo se va a manifestar en el mundo, ¿ya? Conocido como el anticristo, mencionado aquí como el hombre de pecado, ¿ya? Eso significa que este va a ser un líder mundial, ¿ya? Y una de las características que va a tener este personaje es que va a ser una persona inicua, llena de maldad, ¿ya? Por ahí en algunos pasajes, por ejemplo en el versículo 8, se refiere a él como aquel inicuo, y dice el versículo 8 del capítulo 2, y entonces se manifestará aquel inicuo, ¿ya? Quien el Señor, dice, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, vuelve a insistir aquí el versículo 9 acerca de esta característica de esta persona. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, este personaje tiene que aparecer en escena, ¿ya? Cuando ya poco antes de la segunda venida de Cristo. Bueno, esto va a ocurrir, ¿no es cierto? Como nosotros ya lo sabemos, va a ocurrir después de que la iglesia sea arrebatada. En la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol habló acerca del arrebatamiento de la iglesia, ¿ya? Dice que, en primer lugar, los muertos en Cristo iban a resucitar primero, ¿ya? Y iban a encontrarse con el Señor, y a continuación nosotros también, si estábamos vivos, ¿ya? O las personas, los creyentes que estuvieran vivos, iban a ser arrebatados y iban a ser reunidos junto al Señor, también con los hermanos que van a ser resucitados. Y ahí posteriormente, después de ese evento, ¿no es cierto?, va a aparecer en escena este personaje
denominado o conocido como el anticristo, ¿ya? En las cartas del apóstol Juan. Va a ser un hombre tremendamente terrible, tremendamente malvado, ¿ya? Va a ser un líder con mucho carisma, pero aquí tenemos que tener en cuenta que el mismo diablo va a poseer esta persona y va a estar ahí dominando, ¿no es cierto?, a este personaje. Va a haber una gran persecución. Esta persona se va a oponer a Dios, ¿ya? Va a querer tomar el lugar del Señor Jesucristo. Incluso dice que acá se va a sentar en el templo y va a exigir adoración, ¿ya? Por lo tanto, la persona que se niegue a adorarle, naturalmente que va a sufrir las consecuencias de una gran persecución, ¿no? Bueno, dice el versículo 3 que ahí dice qué es la demora. El versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Bueno, se piensa que probablemente aquí el apóstol se está refiriendo tal vez a la presencia del Espíritu Santo en la tierra que está, ¿no es cierto?, manifestada en la iglesia de Cristo, ¿no? En la iglesia del Señor, a través de la iglesia. Y tal vez se está refiriendo, ¿no es cierto?, cuando la iglesia sea arrebatada y sea quitada de esta tierra, ¿ya? Ahí en ese momento prácticamente este personaje va a tener ya toda la libertad para poder manifestarse, ¿no? Así que es posible que se esté refiriendo a eso, ¿no? El versículo 6, ¿ya? Todavía, mientras esté la iglesia aquí en la tierra, mientras esté actuando el Espíritu Santo a través de la iglesia, ¿ya? Eso es lo que está reteniendo todavía para que este personaje aparezca. Bueno, el versículo 7 al 12 dice que va a engañar a las personas con grandes prodigios, ¿ya? Aquí dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará que el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Lamentablemente, las personas que no quisieron creer al mensaje del Evangelio y quedan aquí en la tierra después de que la iglesia sea arrebatada, van a ser engañados por este personaje, van a ser engañados por este falso Cristo, ¿ya? Porque el mismo Satanás, el mismo diablo, va a estar metido dentro de esta persona. Por lo tanto, va a ser un personaje que va a poder hacer prodigios, ¿ya? Y milagros, dice, con el fin de engañar a las personas, ¿ya? Y van a creer, muchos van a pensar de que este es el Mesías, ¿ya? A quien estaban o a quien la Biblia se refería, ¿ya? Este es el Cristo, ¿no? Y eso va a ser todo un engaño. Bueno, el apóstol exhorta, ya en la última parte de la carta, del versículo 3 del capítulo 2 hasta el versículo 16 del capítulo 3, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos en esta iglesia, en primer lugar, a estar preparados. En el versículo 13 del capítulo 2,
podemos leer. Pero el versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio de la salvación, desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, ¿ya? El hermano exhortaba, el apóstol Pablo exhortaba a los hermanos a mantenerse firmes en la fe ante la persecución, a no dejarse engañar por falsas enseñanzas o doctrinas, ¿no es cierto?, que iban en contra de lo que el apóstol les había enseñado, ya sea en forma presencial o por carta, ¿no? En segundo lugar, también les exhortaba a mantenerse firme en oración. Dice el versículo 1 del capítulo 3, por los demás hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Bueno, el apóstol motivaba a los hermanos para que estuvieran orando por ellos que estaban predicando el evangelio, ¿ya? Y así es como también debemos estar hoy en día. La iglesia debe estar orando también, preocupado por los hermanos, ¿ya?, que están predicando el evangelio en todas partes del mundo. Hay misioneros que están sufriendo persecución en el día de hoy. Y por eso es importante también, la iglesia debe mantenerse en oración para que la palabra de Dios se siga propagando, ¿ya? Para que más personas se conviertan al evangelio y sean rescatados, ¿no es cierto?, del infierno, ¿no? Y eso es importante, ¿ya? Mantener la oración por ellos. Bueno, el apóstol también exhorta con respecto a estos hermanos que estaban viviendo, dicen, un estado de ociosidad, ¿ya? En el versículo 6 al 13 del capítulo 3, dice lo siguiente. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. El apóstol Pablo, mientras estuvo predicando el evangelio en Tesalónica, él dio el ejemplo, ¿no es cierto?, que dice que él se mantuvo trabajando con sus propias manos para dar ejemplo a los hermanos y también para no ser una carga o ser gravosos para ellos, ¿ya?, en su mantenimiento. Dice, el versículo 11 dice, porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, ¿ya? Entonces, muchos hermanos pensaban que como la venida del Señor estaba tan cerca, ya decían, ¿para qué vamos a trabajar? Y permanecían ociosos, ¿ya? Dice el versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Bueno, el requerimiento del apóstol era poner en disciplina a estos hermanos, ya que no querían andar como Dios les había ordenado, ¿no? Y en último lugar, leemos aquí también en el versículo 16,
y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros, ¿ya? El Dios de paz. Esta es una de las características, ¿no es cierto?, de nuestro Dios, ¿ya? Tenemos un Dios de paz y un Dios que consuela y nos da paz o puede traer paz a los creyentes, sobre todo cuando los creyentes están sufriendo persecución, ¿ya? O sufriendo una gran oposición en la predicación del Evangelio. Dios va a traer paz a estas personas, a estos creyentes, ¿ya? Y así iba a ser con los hermanos en esta región o en esta ciudad de Tesalónica, quienes estaban sufriendo, ¿no es cierto?, esta persecución. Bueno, ahí finalmente tenemos después ya la despedida final del apóstol Pablo. En el versículo 17 dice: las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. ¿Ya? Aquí ya Pablo deja, aquí este versículo deja en claro, ¿no es cierto?, que quién es el autor de esta carta. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, muy bien. Aquí entonces uno de los temas principales que trata esta carta es con respecto a la segunda venida de Cristo, con respecto a la manifestación de este hombre denominado hombre inicuo, hombre de pecado, ya conocido también en la epístola de Juan como el anticristo, ¿no? Ya esta persona se va a manifestar cuando la iglesia sea arrebatada, y ahí esta tierra va a sufrir este periodo de gran tribulación donde va a estar gobernando este líder. Gracias a Dios, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la confianza y la esperanza en la palabra de Dios de que nosotros no vamos a estar en esta tierra. Los hijos de Dios, los creyentes, vamos a ser arrebatados antes de que se manifieste este hombre de pecado. Pero nosotros como iglesia tenemos la tarea de advertir a las personas que no conocen a Cristo, de hablarles de que un día se viene algo terrible para este mundo. Debemos advertirles, ¿ya?, de que la única persona que los puede liberar de esta gran tribulación que va a venir sobre la tierra y este juicio que ya está cercano para los inconversos, ¿ya?, y para todas las personas que oponen a Dios, ¿ya? El único que los puede librar es nuestro Señor Jesucristo, poniendo nuestra fe en Él. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a Dios ayuda para que nosotros aprovechemos el tiempo de seguir hablándole a los inconversos para que crean en Cristo, crean al Evangelio de Jesucristo. Oremos, hermanos, y terminamos. Señor amado, le damos gracias por su palabra. Gracias por esta segunda carta del apóstol Pablo que envió a los tesalonicenses, donde aclara este evento de la segunda venida de su Hijo. También aclara sobre la manifestación del anticristo, ¿ya?, de este líder terrible que va a gobernar un día en esta tierra, ¿ya? Pero sabemos que Jesucristo en su segunda venida le va a derrotar y ahí va a terminar va a terminar el gobierno de Satanás prácticamente que tiene sobre este mundo en el día de hoy. Ayúdenos, Señor, para predicar el Evangelio, para hablarles de Cristo a las personas y que más personas se salven. Ayúdenos también para estar orando por los misioneros en todo el mundo, Señor, para que el Evangelio de Cristo se siga propagando. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén.